Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy inquieto, reflexivo, porque hoy les voy a hablar de un libro que acabo de terminar de leer y que ha sido un libro que me ha roto la cabeza, un libro que me ha obligado a reflexionar, que me ha llevado a reflexionar sobre estos comportamientos que tengo y me ha obligado a mirarme al espejo y descubrir qué tan machista soy. Duele decirlo, ¿no? Y este libro se llama Ellos hablan, escrito por Lidia Cacho. Lidia Cacho es una importante periodista mexicana, embajadora Corazón Azul por parte de la ONU por su trabajo contra la trata de personas. Ha publicado 12 libros que se han traducido a 20 idiomas. Quizás su libro más reconocido sea Los demonios del Edén. Sin embargo, este libro, Ellos hablan, se acaba de publicar, está nuevecito. Se publicó este año, en el 2018. Ellos hablan tiene en total 350 páginas. Ellos hablan es un trabajo periodístico, un trabajo de información que habla del machismo, de los daños del mismo, de cómo es necesario repensar lo que significa ser hombre, lo que significa la masculinidad, y contrario a lo que comúnmente se ve en estos libros, aquí los que hablan son hombres, o sea, los testimonios de este libro son de hombres que fueron víctimas del machismo, que crecieron con esta figura machista y patriarcal, que les educó el odio a lo femenino, no solo a las mujeres, sino el odio hacia aquello que pueda considerarse una debilidad, ¿no? Por ejemplo, el lugar común de los hombres no lloran, o sea, de que no hay espacios para lo femenino, que no puedes tú darte, no puedes permitirte tú como hombre llorar ni tener miedo, o sea, tú debes de guardarte todas esas emociones. En general es un libro de cómo el machismo, entendido como una fórmula de violenta para educar, una fórmula cultural que sobre todo o que tiene como base la violencia brutal contra las demás personas. La verdad es un libro conmovedor que te hace llorar, a veces del dolor de los testimonios, o a veces que te hace llorar por agradecer que no has crecido en un ambiente tan hostil. Y bueno, empecemos a desmenuzar este libro. Ellos hablan, está dividido en 3 partes. La primera parte es una introducción que se llama Confesiones Personales. Aquí Lidia Cacho habla de todas estas cicatrices que la educación deja, esta educación para que el hombre se convierta en un hombre de verdad, de cómo en la infancia se va generando estas víctimas, o sea, todo es a raíz de la infancia, todo está en la educación, todo está en la figura paternal, es el padre quien adoctrina a los hijos bajo este pensamiento machista, y el machismo entendiéndose como el abuso del poder, o sea, quién controla el dinero, quién controla la familia, quién controla las decisiones de la familia, y de cómo a partir de la educación de un padre se va normalizando la violencia, o sea, tú ves los comportamientos de tu padre o tu padre te dice cierto que tú debes de comportarte de tal forma, y aquí es donde se van normalizando todas estas actitudes que a la larga pues repercuten en violencia, en distintos tipos de violencia. La parte 1 del libro se llama Palabra de Hombre, y es aquí donde Lidia Cacho le recoge en total 13 testimonios de hombres que narran cómo fue su experiencia desde la infancia con el machismo, con este padre violento, también de cómo las madres estaban totalmente amenazadas o vivían con este temor y no podían hacer muchas cosas para enfrentar a la figura del padre, también de cómo las madres fueron víctimas de esta figura patriarcal que ejercía el poder y la dominación total sobre la familia. Son hombres de todo tipo, ¿no? O sea, son empresarios o escritores o inclusive trabajadores ordinarios, por así decirlo. Y aquí inclusive hay un testimonio de alguien que está en la cárcel por trata de blancas, y todos tienen algo en común, que es esta figura paternal violenta
Y vamos, son testimonios desgarradores. Yo mientras los leía, la verdad sí se me hizo un nudo en la garganta porque, o sea, tú no te imaginas los niveles tan descomunales de violencia que pueden existir hasta que los lees. O yo la verdad, no, mientras lo leía no creía que algo así pudiera ser real, y sin embargo es real. Te rompe el corazón, te rompe el espíritu saber que existe gente que ha pasado por esas situaciones, y la verdad son testimonios muy tristes, desgarradores, y al final nadie está exento de ser víctima del machismo. Estos testimonios son profundamente valientes porque son hombres que, a pesar de haber vivido estas situaciones extremas y muy difíciles, se atreven a ir con un terapeuta, a ir con un psicólogo y atenderse estos traumas, y eso la verdad requiere una valentía. Son ejemplares estos testimonios, pero aún así no dejan de ser tristes. Después de esta parte viene la parte número 2, que se llama Time's Up. Viene esta parte informativa que te ayuda a entender mucho mejor las situaciones que se narran en los testimonios, las situaciones que a ti te han tocado ver, o que a ti te han contado, o que inclusive tú mismo ejerces o realizas. En esta parte viene toda esta información teórica. Esta parte de Time's Up te ayuda muchísimo, te motiva muchísimo a querer aprender más y a querer, pues, deconstruirte, a querer mirarte al espejo y atrever a cuestionar tus comportamientos. Y aquí en esta parte número 2 es muy bueno cómo Lidia Cacho la desglosa, porque inclusive hay recuadros con los términos, y esto te ayuda muchísimo a entender más palabras que quizás nunca habías entendido, como machismo, embrismo, falocracia, misoginia, bullying, la paternidad inclusive. También hay una parte donde Lidia Cacho cuestiona el papel de los medios en estos casos, donde desde los medios se manipula o se ejerce también cierto abuso contra las víctimas. También habla de cómo la agresividad es natural, pero la violencia no lo es. O sea, la violencia tú decides si la ejerces o no. También habla de la caballerosidad, de cómo repensar la masculinidad, y hay entrevistas con expertos en el tema. Hay datos de feminicidios, de homicidios, que te ayudan, datos en general que te ayudan a entender cómo el machismo está en todos lados y repercute en todas las situaciones que a veces ni tú mismo te imaginabas que el machismo podía llegar a repercutir en ellas. Como ya les dije, esta parte es enriquecedora y necesaria para entender del todo todos estos términos que la verdad no los entendía, y Lidia Cacho los explica tan fácil y los digieres tan bien. No es algo que te rompa la cabeza de que no entiendes. Lo hace sencillo Lidia Cacho, y eso es maravilloso y se agradece mucho. Y bueno, ya casi al final del libro vienen las conclusiones y la bibliografía, donde Lidia Cacho te recomienda libros, películas, artículos o ensayos en internet que te ayudan a ampliar tu conocimiento en todos estos temas. Bueno, hasta el momento he intentado mantener el orden en esta reseña para, pues, hablarles de cosas en concreto. Sin embargo, ahora voy a hablarles un poco más sobre mi reflexión en general y mi experiencia leyendo este libro. Creo que Ellos hablan es un libro necesario entre los hombres. En mi caso, yo siempre había escuchado estos términos de machismo, de feminismo. He visto las noticias, he visto cómo cada vez es más común en mi universidad y en mi país que las mujeres mueran. Creo que es un panorama bastante confuso, y sin embargo creo que para los hombres esta lectura de Ellos hablan puede funcionar como una lectura inicial muy importante, porque Lidia Cacho es muy clara en los términos, te ayuda a entenderlo todo, es muy comprensible la lectura. Ya en los sentimientos que te genera este libro, ya dije que la parte de los testimonios es muy triste, pero también da miedo, ¿no? Da miedo encontrarse con uno de estos machitos, uno de estos hombres machos que pues son violentos y esa es su forma de actuar. Y también da miedo
ciertos comportamientos de los hombres. Por ejemplo, hay una parte donde Lidia Cacho habla de cómo los hombres funcionan o nos han enseñado y funcionamos como una especie de gremio en donde debemos defendernos los unos a los otros, donde si agreden a uno nos están agrediendo a otros, y eso viene desde muchísimo tiempo atrás. Y bueno, ella pone un ejemplo de que cuando dicen los hombres violentos, pues saltan todos los hombres y cómo entre los hombres mismos se defienden, y inclusive terminan atacando a la mujer, ¿no? Que de maldita feminazi, o cuando por ejemplo ves en las noticias que ha aumentado el número en Facebook, que ha aumentado el número de feminicidios o de violaciones, tú ves comentarios, la verdad, que te ponen la piel china, porque no puedes creer que una persona diga eso de, no, pues es tu culpa por salir con ese vestido. O sea, terminan justificando al violador y a la víctima termina siendo la culpable de que la hayan violado, ¿no? Y la verdad da miedo cómo nosotros los hombres cómo nos comportamos, ¿no? Y en general es un libro que te hace reflexionar de lo mal que estamos en muchos comportamientos, y es un libro muy triste, creo yo, pero es necesario leerlo, es necesario que nos enfrentemos al espejo, que nos deconstruyamos, o sea, que veamos qué actitudes tomamos, que caigamos en razón de que ciertas actitudes que hacemos pues no están bien, o sea, son actitudes machistas y tenemos que corregirlas. E igual para corregirlas va a ser un trabajo muy difícil, pero pues ya es un avance darnos cuenta de que estamos mal. Eso es necesario. En ellos viene todo lo que les he hablado mejor explicado, y viene muchísimo más información. O sea, si yo me pusiera aquí a hablar, desmenuzar página por página, la verdad pues nunca lo terminaría, sería un video eterno. Entonces es un libro que ustedes tienen que leer para comprenderse, y requiere muchísima madurez y muchísima valentía, pero también requiere mucha voluntad. Casi al final vienen como unos test para saber qué tan macho soy o qué tan hembrista soy si eres mujer, o si estoy o no estoy con un macho. Y esto ayuda muchísimo a entender y a reconfigurar nuestros comportamientos. Hay que agradecerle porque este libro es muy importante, al menos para mí ha significado algo muy importante, que me ha abierto un panorama nuevo, que me ha abierto nuevas formas de pensar, y que también me ha dado la valentía y la capacidad de conocerme y de conocer ciertas actitudes que yo tengo y que no son para nada agradables, y que hay que reconfigurarlas, y que también tengo un macho dentro de mí, y sin embargo pues hay que ser valientes y hay que amar sin miedo, o amar enfrentando el miedo, y aprender a lidiar con estos sentimientos y sobrellevarlos, porque somos seres humanos. O sea, los hombres no somos Superman, no somos Pedro Infante, no somos estos machos de esa película de Andrés García y esas. No, los hombres no somos así. Los hombres no somos machos, somos hombres. Duele verse en el espejo y reconocerse como un machista en ciertas cosas. Y es muy confuso porque no te dice claramente esto es lo que tienes que hacer, o sea, sigue estos pasos, no es como una guía, es algo nuevo que apenas se está descubriendo, y que nosotros como hombres debemos de redescubrir la masculinidad. No debemos de decirle a las mujeres, oye, enséñame, oye, ayúdame, oye, ¿cómo le hago? O sea, para eso existen este tipo de libros, o sea, para que nosotros pues nos documentemos sobre el tema y pues empecemos a cambiar. El mundo está, la verdad, muy muy mal, está muy jodido, pero pues bueno, hay que hacer lo posible por cambiar estas actitudes. Quizás a nosotros no nos toque ver este mundo nuevo que sea más esperanzador y más brillante, pero quizás sí nos pueda tocar empezar a mover estas tuercas que cambien esta situación. Pero Lidia Cacho, la verdad, me ha dado como estas herramientas teóricas para enfrentar este macho dentro de mí, y sobre todo enfrentar mis sentimientos, enfrentar con valentía pues todo esto. Es un libro muy importante, bueno, y me ha dejado algo en mí que todavía no sé a ciencia cierta cómo
qué es lo que me ha dejado, pero sí sé que me ha dejado algo. Creo que es un libro necesario, ya lo he dicho mucho, igual ya estoy cayendo en la redundancia, pero la verdad tengo muchísimas sensaciones dentro de mí que no alcanzo a expresar del todo. Pero bueno, estas sensaciones las voy a intentar llevar a la práctica. No es solo la teoría y todo estas herramientas que Lidia Cacho nos da, sino que hay que llevarlas a la práctica para no caer en estos comportamientos machistas, porque no es normal que haya hombres y mujeres violados, en su mayoría mujeres. No es normal que al otro día vi un video que la verdad me sacó muchísimo de onda y me dio más miedo aún. Este mundo da muchísimo miedo, pero era de un tipo en la calle, desnudo. Estaba siendo grabado por una de estas cámaras de vigilancia de la ciudad. Y bueno, el tipo estaba desnudo en la calle, a oscuras, y aparece una chica con su mochila, seguramente era una estudiante, y el tipo la empieza a perseguir. Da miedo, da coraje, no sabes cómo reaccionar. Pero bueno, al final, como Lidia Cacho lo dice, pues los buenos somos más, ¿no? O sea, sí están estos políticos corruptos que también son misóginos, porque el machismo llega hasta esos niveles, que se ríen de nosotros. Y sin embargo, pues seguimos siendo más los que queremos cambiar esta situación. Y si tú nunca has leído algo sobre el tema, no te preocupes, porque aquí todo está explicado con claridad. Y bueno, creo que esta ya está siendo una reseña muy grande, muy larga, perdón. Pero bueno, hay muchísimo de qué hablar de este libro. Y espero que el video te haya gustado. Nos estamos viendo. Chao.